Le agradezco a Carlos Torres, experto en aeronáutica, que nos tome la comunicación en tiempo real. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estimado Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, feliz año. Igualmente, feliz año. El replanteamiento de la estrategia o el planteamiento de una nueva estrategia hacia 2025 para Mexicana incluye la cancelación de varias rutas. ¿Esto es normal en la operación de una aerolínea tan joven como Mexicana? A ver, te diría, Enrique, que después de escuchar lo que mencionaba la presidenta por la mañana, pues hay que ponerlo en perspectiva. Por supuesto que todas las aerolíneas comerciales, las nacionales, las internacionales, pues normalmente hay cambios en frecuencias y en itinerarios, incluso en algunos casos puede haber cancelaciones pues de destinos que en su momento pudieron haber hecho sentido de negocio y en otro momento no. Pero creo que tu pregunta es muy válida en el sentido de tener tan poco tiempo, o sea, 12 años, 12 meses de operación, para que Mexicana de Aviación pues, esté haciendo un recorte o una cancelación ya de 8 de 18 rutas. Te diría, Enrique, que más bien me parece, desde mi punto de vista, que era un plan pues demasiado ambicioso en su momento para que con 5 aeronaves Mexicana de Aviación pudiera atender 18 destinos. Sonaba muy bien y por supuesto que siempre en el mundo aéreo, entre una aerolínea, entre más destinos tenga, pues muestra mayor fortaleza y mucho mayor consistencia en el servicio. Pero te diría yo que hay dos, desde mi punto de vista, hay dos elementos que han venido fallando en estos 12 meses y que ojalá que en este plan maestro del 2025 y los años que vienen, porque no solo es para un año, se corrijan. Uno tiene que ver con el tema de la flota. Recordarás que días antes de que concluyera el Sí. año, el propio director de Mexicana de Aviación expuso el itinerario con el que se iban a ir entregando estos nuevos aviones, que son aviones ya todos iguales, son aviones que se compraron el año pasado para Mexicana de Aviación, son aviones Embraer. Que tienen capacidad para 120 pasajeros en promedio. Son aviones que te diría yo que para el mercado local y para también al sur de Estados Unidos e incluso Centroamérica son aviones bastante buenos, pero el hecho de tener todos los aviones iguales, es decir, tener una flota homogénea, le va a permitir a la aerolínea generar un plan comercial mucho más consistente, es decir, que tenga mejores itinerarios, mejores frecuencias y mejores horarios. Mm. Hoy por hoy, al tener una flota de aviones de 50 pasajeros por un lado y por otro de 176 que provenían estos últimos de la Fuerza Aérea Mexicana y los primeros de una aerolínea comercial que apenas hace unos minutos por ahí en el periódico El Financiero se mencionaba que habían acabado los contratos de arrendamiento, que era algo que la presidenta dijo en la mañana, pues daba muchas dificultades para que los usuarios, que finalmente pues somos los que decidimos optar por comprar un boleto por Mexicana de Aviación o por otras aerolíneas, pues se convirtiera en una opción para el mercado. Entonces creo que ese primer paso de que tener una flota homogénea hacia la segunda mitad del año, porque ojalá que los aviones lleguen a tiempo, va a permitir que la aerolínea pueda tomar un rumbo mejor. Y ahí no importa, Enrique, que sean 10 rutas en lugar de 18, pero que haya más frecuencias con un mismo destino, porque creo que ese es el punto más importante y así está demostrado en las aerolíneas comerciales, porque de nada te sirve tener un destino al que vueles una o dos veces por semana y algunos otros que definitivamente pues no hagan sentido de negocio. En esa presentación de a finales de año se mencionaba que destinos como Tulum, donde por cierto también tiene operaciones o centro de operaciones Mexicana de Aviación, otros destinos como Tijuana, pues habían venido teniendo un rendimiento mucho mejor y otros como los que escuchamos el día de ayer y hoy por la mañana, pues como Guadalajara o el propio Villahermosa o Puerto Vallarta, pues por supuesto que hay una competencia muy alta y Mexicana de Aviación te diría yo que en estas condiciones no tiene mucho que hacer frente a las tres grandes aerolíneas nacionales que hay en el mercado. Sí. En el tema de los arrendamientos, de los equipos arrendados, ¿esto se estableció para ganarle tiempo a la fabricación y la entrega de las nuevas aeronaves o, o simplemente era una necesidad operativa para iniciar con la aerolínea? Pues alguien ahí hizo muchísimo dinero, ¿no? Porque pues se arrendó durante 12 meses aeronaves ahí a través de un tercero. Tocas un punto muy importante, Enrique. Recordarás que incluso antes de que iniciara operaciones Mexicana, pues el plan hablaba de aviones Boeing, del fabricante estadounidense 737, pero esa flota de aviones pues nunca llegó.
Y te diría yo que estos últimos aviones, entre los de la Fuerza Aérea y los de la Aerolínea Regional TAR, pues tuvieron que ser arrendados para poder arrancar y forzar, desde mi punto de vista, el inicio de operaciones, tal como se había comprometido el presidente antes de que concluyera el 2023. Y eso hizo pues que la aerolínea comenzara estas operaciones pues con una flota dispareja y con un plan que, aunque comercialmente en algún momento pudo haber hecho lógica, pues ya en la operación pues ha venido dando tropezones y pues lo hemos visto desde redes sociales hasta notas Sí. en medios tradicionales, donde muchos de los destinos pues los aviones van con muy bajos factores de ocupación, o incluso pues el que circuló por todos lados donde iba un solo pasajero, ¿no? Sí. La tendencia, me parece, en el mercado global es a que los gobiernos diluyan sus inversiones en estos ramos, específicamente en lo que se refiere a transportación aérea. Tiene lógica de mercado, se plantea como un buen negocio para el gobierno mexicano tener una aerolínea. El negocio de la industria aérea es altamente riesgoso, se requiere grandes cantidades de capital. Enrique, tú lo mencionabas ahora, cuando ocurrió el tema del COVID, muchos gobiernos tuvieron que rescatar a las aerolíneas, digamos, nacionales, o a las aerolíneas bandera, las insignia de cada país, pero paulatinamente, conforme se ha ido recuperando el mercado, los gobiernos se han ido, pues digamos, desinvirtiendo de estas empresas. ¿Por qué? Porque finalmente ya ha quedado demostrado pues que es un negocio que no resulta rentable desde el punto de vista de gobierno, con la única lógica, y ahí recordarás que ese era el motivo original de haber rescatado a Mexicana de Aviación, de conectar a ciertos destinos o a ciertas ciudades donde las grandes No había aerolíneas opciones, sí. no había opciones. Y en esa lógica, pues te podría yo decir que sí podría tener ya un lugar Mexicana de Aviación para los siguientes años, e incluso, como lo he mencionado en algún momento, en alguna otra entrevista, ocupar el lugar de Aeromar, ¿no? Que era una Sí. aerolínea regional que ocupaba ciertos destinos. Y ahí te diría yo que se justificaría, entrecomillado, digamos, la presencia de una aerolínea con estas características. Aquí el problema, desde mi punto de vista, es que, pues mientras esto no funcione, pues le sigue costando al erario público. Ya costó 8,000 millones de pesos el año pasado la operación, 20,000 millones la compra de dólares, la compra de los aviones, y ahora este año otros 1,000 millones adicionales. Y bueno, Enrique, tú lo reportas diario, hay muchos otros rubros en educación, salud, 30 seguridad mil millones de pública, pesos, ¿sí? donde pues este dinero necesariamente se requiere, y creo que sale muy caro pues mantener un negocio con estas características. De acuerdo. Pues ese me parece que es el balance que se debe de lograr, ¿no? El costo-beneficio, y hasta hoy, pues casi 30 mil millones de pesos de costo para los mexicanos, con muy poco beneficio también para la competitividad y la movilidad de los pasajeros. Carlos Torres, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real y por la información. Un fuerte abrazo. Igualmente para ti, Enrique, y pues simplemente finalizar diciendo que estamos a favor de la competencia y de que haya mejores Claro. precios, pero siempre y cuando pues eso no le cueste al erario público. Pues sí, me parece que es lo más importante. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Hacemos una pausa. Ya regresamos con más información en tiempo real.